preparado para hoy y también para poder dar un espacio positivo para las preguntas, dudas y comentarios, ¿vale? Para comenzar, le voy a pedir en esta ocasión a Angie que me ayude con la oración inicial y que también haga oración por mí y por todos nosotros que vamos a recibir este tema. Por favor, Angie. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, antes que nada, te quiero dar gracias porque nos permites reunirnos a todos nosotros aquí. Te quiero dar gracias porque nos has permitido dar un sí hasta el momento en el que estamos sentados cada uno en nuestros hogares o en donde estemos para poder escuchar más de ti, para poder aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender de la historia de tu iglesia, aprender de nosotros mismos. Te quiero pedir por todas las personas que nos han podido conectar y por todas las personas que ya estamos presentes. Te quiero dar las gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, te quiero pedir por su salud y te quiero pedir especialmente en este momento por Emanuel. Te quiero pedir que envíes a tu Espíritu Santo para que seas tú quien habla a través de él, para que le envíes los pensamientos, las palabras, las ideas correctas, lo necesario para que él nos pueda inspirar a cada uno de nosotros y nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos. También te quiero pedir que a todos nosotros nos abras la mente, nos abras el espíritu, para que podamos atender a tu mensaje, para que podamos escuchar tu llamada, para que podamos aprender más y enamorarnos cada día más de ti. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Voy a compartirles pantalla para dar inicio a la exposición de hoy. ¿Ahí alcanzan a ver todos? Perfectísimo. El día de hoy vamos a continuar con los temas que estábamos viendo a lo largo de estas 3 sesiones. Lo que estamos viendo en este bloque es la historia de nuestra iglesia. Y la estamos viendo, digamos, en algunas partes que se consideraron fundamentales para nosotros como comunidades de renovación, con el fin no solamente de enamorarnos de nuestra iglesia, de sus raíces, sino también aprovechar toda la riqueza que esta historia, así como sus partícipes, sus protagonistas, estos titanes del Espíritu Santo a lo largo de la historia, tienen para ofrecernos, porque como hemos descubierto en sesiones pasadas, algunas de las problemáticas del presente son problemáticas que han estado a lo largo de toda la historia de la iglesia. En este sentido, también para nosotros aprender a tener una mayor gama de herramientas para poder abordar precisamente estas dificultades. Ahora sí, en la última sesión estábamos viendo los padres de la iglesia. Ya estábamos hablando acerca de los padres apostólicos, padres apologetas y padres teológicos. Y hoy vamos a ver a dos personajes principales de esta última categoría, a San Agustín y a San Juan Crisóstomo. Pero los vamos a ver, insisto, con un enfoque centrado en nuestra realidad, en la realidad de cada una de nuestras comunidades, para ir descubriendo por gracia del Espíritu Santo qué más podemos ir aprendiendo y qué nos pide Él mismo para estas nuevas realidades. Y me gustaría empezar con un concepto que va a ser fundamental para el resto de esta sesión, que es conversión y misión. Y aquí les comparto una hermosa frase de San Ambrosio. Las lágrimas no piden perdón, lo merecen. Este arrepentimiento, esta acción de cambiar drásticamente de caminar a lo que llamamos conversión. No sé cuántos de aquí, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estar en algunos seminarios de vida, del agua al espíritu, en algunos retiros querigmáticos. Y uno de los puntos principales es precisamente este, conversión. El cambiar la forma en la cual hemos entendido la vida. La conversión implica entender por qué estoy donde estoy, por qué hago lo que hago, por qué de repente, y aquí voy a usar ejemplos tal vez muy drásticos, pero es para ilustrar esta idea, por qué si yo he mentido a lo largo de tantos años de mi vida de forma tan compulsiva, esto sigue siendo parte de mi presente. ¿Dónde nació este interés, este impulso por la mentira? ¿De qué me ha librado?
qué problemas, entrecomillados, hemos ido resolviendo para poder también aprender a discernir si el pecado del cual yo voy a tomar conversión ha sido una respuesta que yo he optado ante una realidad específica, ¿cuál es la respuesta a la realidad a la cual Jesús me invita ahora? Porque si voy a cambiar, digamos que lo lógico sería que cambiar por una opción mejor, ¿cierto? Si ya se me pide dejar mi pecado, también hay que reconocer, las personas pecamos porque algo ganamos, se nos antoja, es placentero, es algo atractivo, si no, no lo haríamos. Si el pecado fuera tan desagradable como le parece al alma, yo creo que muchos de nosotros tendremos una repulsión innata hacia estos actos. Sin embargo, el pecado ante la carne del hombre es algo sumamente atractivo. Y reconocer qué me atrae de esta carne también me va a permitir, en este mismo sentido, reconocer la invitación que me hace Dios, que me hace papá, para poder cambiar de rumbo. Les voy a pedir porfa que los que puedan ahorita apaguen sus micrófonos para aprovechar un poquito más esta parte. Voy a continuar. Ahora sí. Empezaremos con San Agustín, ejemplo de conversión. Y aquí en este primer punto me gustaría dar una definición de lo que entendemos por conversión en nuestra Iglesia Católica. Conversión es una transformación espiritual y mental que ocurre a lo largo del tiempo. No es un evento único, y esto sí me gustaría subrayarlo. A veces pensamos que después de nuestro primer encuentro ya tenemos esta conversión y ya no tenemos que volver a trabajar este primer encuentro carismático. Y aquí a los que han tenido, insisto, oportunidad de servir en este tipo de retiros, les pregunto a manera de reflexión, ¿no les pasa que cuando les toca dar un tema como amor de Dios, pecado, Señor, el señorío de Jesús, comunidad, ya a veces hasta lo automatizamos? Ya sabemos de qué vamos a hablar, porque algunos de nosotros ya hemos tomado estos retiros carismáticos más de 5, 6, 7, 8 veces y ya digerimos este mensaje como mera información, pero ya no lo hacemos vida. Y principalmente este primer anuncio, Dios te ama. ¿Cuánto no podríamos profundizar en este primer anuncio, hermanos? Pero que a veces ya se nos hace tan cotidiano que lo damos por sentado. En la Gran Misión Católica, para los que tenemos la oportunidad de participar, es lo primero que se les dice a los hermanos, ¿cierto? Cuando vamos de puerta en puerta, hey hermano, Dios te ama. Pero yo me pregunto por qué a veces los hermanos a los cuales les externamos este mensaje o nos dan la vuelta, o nada más nos dan las gracias, o siguen de frente. Como testimonio, en la comunidad donde yo estaba sirviendo, en Corpus Christi, hacíamos, digamos, una evangelización en unos camellones que tenemos ahí en una avenida llamada Jinetes. Y en estos camellones, pues es normal que hay gente que paseando a su perrito, que haciendo ejercicio o simple y sencillamente disfrutando de la caminata. Y a veces nosotros, como jóvenes en su momento, llegábamos y le decíamos, hey hermano, Dios te ama, ¿tienes un minutito para platicar de algo? Y nos decían gracias, o como si fuéramos lavacoches, de no, 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 gracias joven, ahorita a la vuelta. O simple y sencillamente nos ignoraban. Yo me pregunto ante una realidad que tal vez podemos estar experimentando muchos de nosotros. ¿Por qué el impacto de este Dios te ama ya no trasciende los corazones de nuestros hermanos? Y antes de responderme esa pregunta, cuando estaba preparando este tema para ustedes, me venía a la mente y al corazón, bueno, ¿y nosotros todavía recibimos este mensaje con gozo? ¿Todavía nos sentimos amados constantemente? ¿Todavía dimensionamos en nuestra alma lo que es ser amados por el Padre Todopoderoso? Porque si no es así, probablemente la conversión no va a tener una fuerza de cual robustecerse, nutrirse. Si hablamos de que la conversión es un acto que es un proceso continuo, este proceso va a requerir que se vaya fortaleciendo, como la vida misma. Para nosotros ir sobreviviendo necesitamos comidita. Y si no nos nutrimos, yo creo que más de uno estaría con dolores de cabeza, con debilidad, con letargo.
Y en ocasiones no puedo evitar pensar que nuestra evangelización se encuentra de esta forma, desnutrida, porque ya no nos alimentamos, primero, con el amor de los amores que es Jesús Eucaristía, fuente y culmen de nuestra vida cristiana, y segundo, apropiándonos justamente de esta realidad, de este primer anuncio. Dios me ama. Después de esto continúa la definición, se caracteriza por un compromiso constante de alinear los pensamientos, palabras y acciones con la voluntad de Dios a través de la práctica de hábitos, la búsqueda de la verdad, la oración, el estudio y el servicio. Todo ello fruto de una conversión. Este es el proceso continuo de la conversión. Práctica de hábitos en el alinear pensamientos, palabras y acciones con la voluntad del Padre y la búsqueda de la verdad, la oración, el estudio y el servicio. Pero volviendo a lo que estábamos platicando hace un momento, yo te pregunto, ¿cómo es tu oración hoy en día, hermano? ¿La haces con esperanza, con ilusión? ¿Esperas el momento de intimidad con tu amado en tal vez las etapas del día? ¿O lo haces como un compromiso más? Ya me despierto y bueno, te tengo que persinar. Ya me voy a dormir y pues los que lo hacemos, ¿no? Una persinada, Padre nuestro, Ave María, gracias papá por todo lo que me has dado y a dormir. Ya lo hemos mecanizado. Y este proceso, si no se nutre precisamente del amor de Dios, tal vez se vaya debilitando. Lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento. Y este proceso me gustaría ilustrarlo en la vida de San Agustín. Voy a ser muy breve aquí solamente con 5 puntos esenciales de su vida. Ya si quieren después, ahí les dejo la bibliografía, algunos libros o materiales donde puedan profundizar precisamente de esta realidad. Y el primer punto es una historia. Aquí la denominé historia de fruta y árbol. En su libro de Confesiones, San Agustín refiere que en su niñez él era un niño sumamente inquieto, pero a él le, digamos, sorprende un hecho, una anécdota. Cuenta en su libro que cuando estaba pequeño una vez robó me parece que era un mango o una fruta del árbol de un vecino, pero que él reconoce ante este hecho que no lo hizo más que por el simple placer de hacer el mal. No tenía hambre, no se le antojaba la fruta. San Agustín no era una persona que careciera de recursos para poder conseguir estos alimentos. La única razón por la cual lo hizo fue por el mal en sí mismo, por hacerlo, por ocasionar un daño. Y él reconoce en este libro que esta actitud de sí mismo le sorprendió años después. ¿Por qué desde tan niño tenía tal vez esta inclinación o esta disposición de, pues, vamos a hacer el mal? No tengo ninguna necesidad, pero algo sí me da. El segundo punto que quisiera resaltar es que San Agustín se fue desarrollando, fue creciendo. Y en este sentido San Agustín emprendió con algo denominado pecados de impureza, el pecado de lujuria. Y entonces él encontró un sentido para su vida en los placeres mundanos, en la comida, en las relaciones carnales, en las mujeres, en todo aquello que a veces incluso podríamos denominar como gran parte de los pecados capitales. Él comenta que muchas de sus experiencias de vida a lo largo de su juventud temprana fueron referidas por estos hechos, pecados, que en su momento le daban un sentido de satisfacción, pero que más pronto que tarde se aburría. Y entonces lo que hacía era recurrir a una novedad, a un nuevo pecado, tal vez en este contexto una nueva mujer, una nueva comida o un nuevo proyecto. El tercer punto a destacar de San Agustín: poseía una mente sumamente prodigiosa. Él era una persona con una capacidad muy grande y ello le llevó a estudiar retórica en su tiempo, que para las personas de ese momento es un similar a tal vez ser un empresario muy exitoso, lo que conoceríamos hoy en día. Una persona exitosa a los ojos del mundo, porque aquel que estudiaba retórica se dedicaba a hablar y enseñar. Y entonces, como estaba al frente de todo el populum, era muy reconocido, reconocido por su sabiduría, reconocido por el cómo poder transmitir lo que sabía y reconocido por el simple hecho de las herramientas que utilizaba para expresarse. Y esto le daba, digamos, a San Agustín un segundo sentido.
el reconocimiento mediante esta mente prodigiosa. Y aquí voy a poner el cuarto punto, una característica que va a definir la santidad precisamente de Agustín, Santa Teresita, su mamá. Ella era una mujer sumamente devota, sumamente creyente. Y tal vez como a muchas de las mamis que estamos en este momento en la formación o aquellos que nos van a escuchar mediante las redes sociales, les hará sentido esta historia. La madre con un dolor constante por el hijo que se va alejando cada vez más y más. Y por ese hijo que, sabiéndolo o sin saberlo, se está ocasionando un daño. Porque en este punto Santa Teresita también veía cómo, Santa Mónica, perdón, Santa Mónica también veía cómo pues iba perdiendo el sentido poco a poco Agustín. Como les comentaba en los pecados de impureza, pues era algo que le ocasionaba placer, pero cada vez el placer era más fugaz. Cada vez el sentido se iba perdiendo. Y esto fue lo que llevó a Agustín a experimentar el último punto, la experiencia del vacío. Cuando ya no hay placer que satisfaga, cuando ya no hay algo que motive, que no sea tal vez mundano, el ser humano empieza a experimentar en su corazón un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y ese vacío lo conocemos tal vez hoy en día como depresión, como ansiedad, como angustia. Pero es este hueco existencial que se tiene en el cómo San Agustín puede experimentar por primera vez la necesidad de un Dios. Posteriormente vamos a ver a través de su vida que la manera en la cual él tuvo su conversión fue precisamente por este punto número 3, por su mente prodigiosa. Cuenta el libro de Confesiones que al ver por primera vez a San Ambrosio quedó impactado. San Ambrosio de Milán, un obispo, que cuando lo escuchaba predicar se preguntaba a Agustín, bueno, ¿y este quién es? ¿Dónde estudió? ¿De dónde salen estas palabras? Porque él, siendo un letrado en la profesión, reconocía en San Ambrosio a alguien que era igual o mejor que él en la retórica, en el expresar un mensaje, en el hablar. Y poco a poco se fue enamorando, precisamente primero de la retórica de San Ambrosio y posteriormente tuvo su encuentro personal con Dios. Y es aquí donde ya deja de ser Agustín y empieza a ser San Agustín. San Agustín, el corazón inquieto, es un apartado que me gustaría ejemplificar como una cadena de conversión que a veces muchos de nosotros experimentamos. Cuando estaba teniendo su conversión de manera pues tal vez cómica, San Agustín decía en su oración, Dios, dame castidad, pero no aún. Porque él estaba muy amarrado a aquello que le había invertido el sentido de su vida, los placeres. Como les comentaba hace unos momentos, si el pecado no fuera atractivo, no lo haríamos. Si no fuera satisfactorio, no tendría sentido buscarlo. Pero es aquí donde San Agustín empieza con sus primeras y más sinceras oraciones. Dame castidad, pero no aún. Y después viene una oración muy bella que de manera personal me ha acompañado en muchos momentos de la vida. Señor, yo no quiero, pero hazme querer. La razón de San Agustín ya le alcanzaba para vislumbrar que Él era el camino, la verdad y la vida, pero que aún así los sentidos, la carne, la vida, la experiencia le gritaban que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque el pecado, como le decía, es placentero. Y San Agustín en su oración más sincera de corazón le dijo al Padre, yo no quiero, pero hazme querer. Y es aquí donde empieza esta búsqueda, esta lucha interior y este encuentro con la gracia. Poco a poco se fue haciendo cada vez más cercano a San Ambrosio. Y San Ambrosio tenía una frase que palabras más, palabras menos, no la tengo textual en estos momentos, es aquel que pregunta con maldad no merece conocer la verdad. Pero reconocía en Agustín que en él existía una sed auténtica y por ende lo fue acogiendo cada vez con mayor gusto
No desde tal vez un discipulado directo, que es, mira, ven, te invito a mi casa, te invito a que me veas cómo estudio, cómo trabajo, cómo me preparo, sino en esta acogida hacia las homilías y los discursos que daba ante la comunidad. Y producto de toda esta vida, San Agustín refiere como una de sus frases más célebres: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Ese vacío que nada pudo llenar del mundo en Agustín, solamente lo pudo llenar Dios. Y como otra de las frases es, tarde te hallé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Todo eso que siempre extrañó, buscó, deseó, se encontraba en su corazón, la presencia auténtica del Señor. Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de la vida y obra en defensa de la fe de San Agustín. Como un dato curioso, San Agustín, obispo de Hipona, antes él no quería ser sacerdote. Él se sentía indigno, y esto lo relata muchas veces en su libro de Confesiones. Y antes, una de las formas en las que una persona era sacerdote, en el siglo, estamos hablando aquí siglo III, siglo IV, era por nominación. El pueblo reconocía entre sus habitantes a alguien con la congruencia, la capacidad y las aptitudes para ser precisamente sacerdote, obispo, pastor. Y, adivinen qué, de todas las personas a las que nominaron a Agustín. Él no quería, pero toda su comunidad vio en él este proceso del cual hemos venido hablando muy brevemente. Y en ese contexto fue que nació San Agustín de Hipona, obispo de Hipona. Aquí voy a poner dos principales puntos para enmarcar en nuestras realidades, hermanos. Dos luchas que tuvo San Agustín. Número 1, contra los llamados donatistas. ¿Cuál es el problema que infiere esta postura? Una pregunta para ustedes hoy en día. A ver, hermanos, ¿los sacramentos son válidos si el sacerdote es un pecador? La postura donatista decía que la gracia depende de la santidad del ministro. El donatismo fue un movimiento cristiano cismático y herético surgido en el norte de África, Hipona, en el siglo IV, liderado por Donato Magno. Su tesis principal era que la validez de los sacramentos dependía de la pureza moral de quien los administraba, por lo que rechazaba los sacramentos de obispos que habían traicionado o sido débiles durante las persecuciones romanas. Y aquí les puse tal vez una imagen que para muchos puede ser poco conocido, pero a mí me sirve un poco de ancla para hablar de este tema. La imagen de este monito que tienen a la izquierda es de una película llamada Intensamente, de Disney Pixar, que habla de las emociones. Y esta emoción específicamente es denominada como vergüenza. El donatismo apuntaba precisamente a la exclusión, al señalamiento y al catalogar a los demás como traidores, quienes no habían sido firmes en su fe durante la persecución romana. Recordar que pues los romanos siguen todavía tal vez en las sesiones pasadas les comentaba qué es aquello que pues la cristiandad representaba en su tiempo, una constante persecución y una pues inminente muerte ante la realidad de que los iban a agarrar. Y los que no habían sido del todo firmes, que tenían tal vez algunas fallas de carácter, aquellos que no representaban una imagen ideal de lo que debería de representar un miembro de la comunidad de Cristo, los donatistas decían hay que apartarlo. Prácticamente es, si no es perfecto, hay que apartarlo, porque no puede ser que esos traidores quieran ser iguales a nosotros. Y entonces muchos de los cristianos católicos de ese entonces se alejaban por vergüenza. Si es cierto, ¿cómo me voy a acercar después de lo que hice? Después de este pecado, después de esta realidad, después de haber negado, ¿cómo me voy a acercar nuevamente a la comunidad? Porque la comunidad no le dejaba olvidar en ocasiones la falta que había tenido. Y entonces muchos de estos cristianos se convertían en este monito, en vergüenza. No querían ser vistos, querían ser apartados, eran ovejitas que ya no se acercaban a la comunidad por miedo a que los señalaran o excluyeran.
Ante este problema, San Agustín decía, la eficacia de los sacramentos vienen de Cristo, no del ministro. Todo nos viene por gracia de Dios. Su gracia nos sostiene y es en ella que encontramos nuestro fundamento. Aquí algunas preguntas de reflexión, hermanos. Ante esta realidad que puede parecer muy lejana en el siglo IV, caemos en la tentación de juzgar aún la validez de la oración, misión o los sacramentos por la perfección del líder. ¿Cuántas veces criticamos a las personas que estén en una posición de tal vez liderazgo en nuestras comunidades? Llámese sacerdote, llámese coordinador, llámese catequista, llámese quien sea. Hemos caído en la tentación actualmente de juzgar la validez de la oración, de la enseñanza, del trabajo de aquellos hermanos solamente porque no son perfectos a nuestros ojos. ¿Qué tanto, tal vez, como Donato Magno, todavía nosotros somos aquellos que catalogamos de traidores a algunos hermanos, de insuficientes, de no aptos, y en consecuencia podemos seguir alejándolos? Y luego nos preguntamos, hermanos, ¿por qué nuestras comunidades se van vaciando? ¿Por qué la iglesia cada vez está más vacía? ¿Por qué, como decíamos en algunas partes de la sesión anterior, por qué nuestras asambleas de oración ya no tienen tanto poder? ¿Cómo hemos aprendido tal vez en este contexto a ver al hermano? Fomentamos una fe demasiado clericalizada que desconfía si no está el padre o el coordinador. A veces lo que nosotros tenemos como una estructura, y ojo, aquí voy a ser muy específico, las estructuras son indispensables, son necesarias porque el Espíritu Santo es orden. Necesitamos orden dentro de nuestra iglesia, pero que tantas veces estas mismas estructuras atan la creatividad del Espíritu Santo y ya no dejamos que éste fluya, como comentábamos en sesiones anteriores. Si así se ha hecho durante 5, 10, 15, 20 años, ¿tú quién eres para venir a cambiarlo? Vamos a seguir haciendo el mismo curso de la misma forma, con el mismo libro, con los mismos ejemplos, con los mismos materiales, y esperemos que siga dando fruto. Una fe demasiado clericalizada en los procesos, en las tradiciones, que ojo, aquí voy a volver a hacer el paréntesis, no me refiero a la liturgia, a la tradición y magisterio de la iglesia, a los dogmas, porque eso es institucionalizado, eso no cambia. Pero sí me refiero a algunas formas en las cuales dentro de nuestros grupos o comunidades ya hemos aprendido a trabajar. Cuenta la leyenda que hay quienes incluso sus temarios o calendarios solamente cambian las fechas, pero no los contenidos. Yo sé que aquí no pasa eso, pero pues me contaron unos hermanitos de la diócesis de Sinaloa que pues por allá, por Mazatlán, lo único que hacen es cambiar las fechas y ya saben el primer curso que van a ver y querigma. Y ya saben cuáles son los puntos. Y va a ser el mismo libro. Y van a ser los mismos ejemplos. Y va a ser de la misma forma. Y ya sabemos a quién le toca el Via Crucis. Y ya sabemos a quién le toca la liturgia de la Pascua. Y ya sabemos todo. Y no damos espacio a la espontaneidad ni a que los hermanos crezcan en este servicio. También hemos aprendido, hermanos, a monopolizar los servicios. Si no lo hago yo, no lo puede hacer nadie. Y por último, reconocemos que el Espíritu Santo puede obrar a través de instrumentos imperfectos. Vamos a revisar brevemente la historia de la salvación, hermanos. Díganme un profeta que no se haya equivocado. Uno solo. Un solo personaje de la historia de la salvación que no haya dudado. Que no haya metido, pues, una pata cuando no debía. Desde Isaías hasta Moisés, desde Abraham, Jacob, Isaac, todos se han equivocado. Es más, y lo hago extensivo, todos nos hemos equivocado. Y retomando el cómo empezó su pontificado Benedicto XVI, yo tengo la confianza de que el Señor sabe orar con instrumentos imperfectos. Porque precisamente es su gracia.
Me basta su gracia. Ahí donde está mi debilidad, ahí donde está mi carencia, ahí donde está mi deficiencia, ahí está la gracia del Padre, del Espíritu Santo, Jesús. Y ahí vemos que es obra de Él, porque por nuestros propios méritos muy difícilmente conseguiríamos esta misión. Pero yo les invito a reflexionar, hermanos, en nuestras comunidades reconocemos que el Espíritu Santo obra también a través de instrumentos imperfectos. ¿O nos da miedo soltarle una responsabilidad a un hermano porque no se vaya a equivocar? No vaya a decir una herejía en el tema del amor, del pecado. No vaya a trabarse mientras lee. Que ojo, claro que son situaciones que hay que cuidar, pero hay veces que por estos detalles la gente no crece, hermanos, porque esperamos a que el hermano sea perfecto para poderlo poner en una circunstancia de servicio. ¿Y qué creen? Si esperamos eso, podemos esperar sentados, porque en este mundo estamos llamados a ser perfeccionados por la gracia de Dios. No somos perfectos ya. Un segundo problema que se suscitó en el tiempo de San Agustín, los pelagianos, que decían la salvación se alcanza por el esfuerzo humano. Solamente el hombre es capaz de salvarse si le echa ganas, a través de sus fuerzas. Y entonces, en esta realidad, San Agustín responde de forma muy tajante. La gracia es indispensable, la iniciativa es de Dios en todo momento, tiene un corazón enamorado para con nosotros, un Padre que nunca se va a cansar de dar, un Padre que siempre va a estar como la imagen del Padre misericordioso de aquella parábola, en el camino pendiente, deseando el regreso de cada uno de los hijos que se han apartado. Ese buen pastor que deja las 99 y va por la oveja perdida. Esa mujer que barre toda la casa para encontrar la moneda. Pero antes, y específico antes, y tal vez en otras diócesis como en Sinaloa y en Mazatlán, se piensa todavía que pues el ser humano se tiene que salvar por sí mismo, le tiene que echar ganas. ¿Y cómo se ve traducido este pensamiento, hermanos? Aquí les pongo otro monito de la misma película. Este monito se llama Miedo. Y la primera pregunta tiene que ver precisamente con este personaje. ¿Vivimos una espiritualidad de esfuerzo propio? Es decir, ¿hay que orar más, servir más sin depender de la gracia? Una espiritualidad en la cual pensamos que si no hacemos, que si no rezamos, que si no atañimos a ciertos servicios, papá nos va a dejar de amar. Porque tal vez así el movimiento que estamos haciendo es un movimiento desde el miedo. Y es una lucha constante en la cual, como carrera de resistencia, podemos terminar perdiendo y volver al pecado. Porque si vemos la relación con Dios como una obligación, eventualmente esa obligación nos va a pesar. Y por eso al lado del monito del miedo les pongo la otra imagen del amor. ¿Cuál es la relación que hoy en día tú, hermano, vives con tu padre? ¿La vives desde el miedo, desde el compromiso, desde tal vez ya lo mecanizado, la tradición, o lo vives desde el miedo, desde la ilusión, desde la emoción, desde la esperanza? De voy a ir al encuentro con mi padre, me toca servir en la liturgia, o ay, pues es domingo, pues ya ves que me toca la misa de 6 otra vez. Bueno, pues ahí nos vemos. Porque a veces así puede pasar. Y si tenemos una espiritualidad de esfuerzo, lo que va a salir lastimado no es otra cosa más que nuestro corazón. Porque vamos a desgastar nuestra espiritualidad. Un amigo, el padre Lalo, para los que lo conozcan, el padre Lalito, y les voy a compartir algo muy hermoso, nos decía que cuando nos íbamos a confesar, o más bien cuando me iba a confesar con él y le comentaba de un pecado recurrente, él me decía, a ver, hijo, espérate, primero tienes que sanar las heridas que tienes en tus rodillas. Y yo todavía no le dejaba terminar el ejemplo y le decía, ay padre, pero es que ya he intentado mi rosario, y ya he intentado el ayuno, y ya he intentado mi liturgia de las horas, y nada más no puedo dejar este pecado, padre, ¿cómo le hago? Y me decía, permíteme, déjame terminar. Tú quieres empezar a correr ahorita y no tienes fuerzas para ponerte de pie. Y el esfuerzo que estás haciendo en estos momentos lo único que hace es raspar tus rodillas, hijo.
y te aleja cada vez más y más. Yo les invito a pensar, hermanos, ahorita cómo tenemos nuestras piernitas cada uno de nosotros. Porque gloria a Dios es un momento muy bello cuando podemos orar, rezar, servir por consecuencia del amor. Y lo hacemos con emoción, con entusiasmo y con entrega, pero no siempre es así. Y hay veces que cuando lo vamos forzando sin primero sanar esto primero, lo que hacemos es lastimar más nuestra fe. Y en consecuencia, como posibilidad, también podemos lastimar la fe de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Más importante o más responsabilidad si tú eres un servidor que tiene una coordinación, una responsabilidad con otros. Por eso pregúntate nuevamente, ¿vives en una espiritualidad de esfuerzo propio en el que piensas que la salvación depende de ti? ¿Qué tanto le das cabida a la gracia de Dios? Y segundo, ¿nos desanimamos cuando fallamos porque creemos que depende siempre de nosotros? Les voy a dar muchos testimonios de mis confesiones porque pues la única vida que conozco bien es la mía. Y pues en confianza esta confesión la tuve con el padre Juan Carlos, otro amigo muy amado. Y cuando yo iba precisamente por un pecado, pues que me costaba mucho trabajo dejar, todavía ahorita cuando lo recuerdo me da mucho sentimiento. Y yo le decía, padre, es que parece que yo no me sé dejar amar. Porque si en la cabeza y en la razón y en lo que yo leo y estudio, yo sé que su gracia me basta y que el amor de Dios me va a sanar y que Él me sostiene y yo sigo pecando, pues entonces la única respuesta lógica que yo tengo es que no me sé dejar amar, que soy tan tonto a veces que ni siquiera sé cómo dejar actuar la gracia de Dios en mi vida. Y Él me decía, ay hijo, ¿tú crees que si el camino hubiera sido fácil nos hubiera dejado la confesión? La santidad no se define por las veces que caigamos, hermanos, sino por las veces en las cuales nos levantemos, sabiendo que nuestra salvación, nuestro servicio, nuestra catequesis, nuestra liturgia, nuestras asambleas no dependen de nosotros. Somos un medio, un instrumento, un canal de gracia, sí, gloria a Dios y que también hay que reconocerlo, pero canal al final del día. Por eso, lema tan hermoso que tenemos en nuestra renovación nacional este año es Tu gracia me basta. Y para los que no sabían, ese lema para gloria de Dios salió de Tlanepantla. Tu gracia me basta. Les invito, hermanos, a que reflexionemos de estos dos puntos, principalmente con la vida de San Agustín. Y que hagamos esta reflexión extensiva también a los hermanos de nuestras comunidades, porque como lo vimos en la sesión pasada, el conocimiento no está hecho para nada más acumularlo. El servicio del conocimiento está para transmitirlo. Y muy brevemente les voy a compartir de la vida de San Juan Crisóstomo. Y aquí recalco muy breve porque es tanto que si profundizo un poco más se nos va la vida y pues no es el propósito. San Juan Crisóstomo es un ejemplo de fe encarnada y profética. Y aquí les dejo algunos datos. Voy a adelantarme a una diapositiva que tengo preparada más adelante, pero San Juan Crisóstomo es llamado boca de oro. Crisóstomos, eso significa su nombre, boca de oro. Y aquí les dejo un pequeño fragmento de una de sus homilías. Sean la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Les he indicado que es toda la tierra la que está falta de sal, corrompida por el pecado, y que por su ministerio la gracia del Espíritu Santo regenerará y conservará el mundo. Por eso les enseña las virtudes de las bienaventuranzas, las que son más necesarias, las más eficaces para los que tienen la multitud a su cargo. El que es modesto, misericordioso y justo, no se queda para sí las buenas acciones que lleva a cabo. Se preocupa de que las bellas fuentes fluyan también para el bien de los demás. Y esto es un pequeño fragmento de sus homilías. Si puedo dar un pequeño tip que también me ha ayudado mucho a lo largo de mi caminar,
Si quieren entender un poquito a mayor profundidad los evangelios, específicamente el evangelio de San Juan o San Mateo, lean las homilías de San Juan Crisóstomo, están en internet, porque comenta de una forma muy práctica la palabra de Dios, y por eso también era llamado boca de oro, porque no solamente se quedaba con la exégesis o la explicación teológica, sino que su gran virtud estaba en que aquello que sabía y conocía lo sabía transmitir a los demás independientemente de las condiciones o contextos de cada uno de ellos, para que así la palabra rindiera fruto en las vidas de quienes los escuchaban. Su día fue el 13 de septiembre, por cierto, por si para el próximo año lo quieren recordar o apuntar. Es padre y doctor de la iglesia y patrono de los que predicamos el Evangelio. Entonces también si tienen por ahí un tema, un retiro, algo que les cause mucho nervio como a su servidor, pues no duden en encomendarse a San Juan Crisóstomo y díganle pues ayúdame, porque por mis medios no voy a poder, porque yo no sé hablar, como dijo Moisés, pero pues envíame un Aarón para que pueda, aunque sea, traducir un poquito del mensaje que tú has depositado en mí. Y aquí les comparto algunas frases precisamente de este gran santo. Avergüénzate de cuando peques, no te arrepentirás. Uno de los estratos de sus homilías. No importa lo justas de tus palabras, lo arruinas todo si hablas con ira. Un comentario ante la falta de caridad. Nada vale tanto como la oración. Hace posible lo imposible y fácil lo difícil. Allá a los estudiantes, a los jóvenes que de repente se me andan muriendo en las épocas de examen, de entrega, de proyectos, de tesis, ojo, nada vale tanto como la oración. Es importante estudiar, sí, pero oret labora, porque esto hace posible lo imposible y fácil lo difícil. Él no necesitaba panes para alimentar, sino que quiso enseñar a confiar en su providencia. Algunas de las tantas frases que tiene este gran santo. Sus aportes, principalmente a la justicia, la caridad y la coherencia. Comentaba, ¿de qué sirve adornar el altar de oro si Cristo muere de hambre en el pobre? Y esto se los predicó ante los obispos de su tiempo. Insistía en la conversión social y la caridad activa, no nada más en el deseo, sino en la acción, el amor puesto en obras. Y aquí volvemos a algunos puntos que podemos reflexionar con San Juan Crisóstomo. Primer punto a reflexionar. Nuestras comunidades son adornadas de altar o servidoras del pobre en todos los sentidos. San Juan Crisóstomo era muy crítico con las personas de su presente porque en ese entonces, cuando ya la iglesia se estaba institucionalizando, teniendo esta estructura, cada vez más orden, ya con Niceo se pudo hacer legal la fe cristiana católica, pues tampoco faltaban aquellos que al ver que los líderes, los pastores tenían gran afluencia para con el pueblo, se aprovechaban de esta situación y pues querían un puesto de liderazgo. Yo sé que esto no pasa en Tlanepantla, que esto pasa sobre todo en otras diócesis, pero ¿cuántas veces, hermanos, no hemos sido nosotros personas que queremos estar al frente del servicio para ser vistos o reconocidos? ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos aferrado a un servicio por miedo al vacío que pueda habitar en nuestra vida, no poseerlo? Porque si ya no soy la coordinadora de este ministerio o de este grupo, ¿qué soy? ¿Ahora a qué voy a dedicar mi vida? ¿Ahora de qué manera voy a servir? La pobreza, otro punto importante que toca San Juan Crisóstomo en este contexto es no solamente la pobreza material, sino todo tipo de pobreza. La pobreza espiritual, el sinsentido que hablábamos de San Agustín. Cuando ya el vacío se hace muy fuerte, hermanos, créanme, desde mi profesión lo sé, las ideas suicidas son más comunes de los que pensamos. Algunos no lo hacemos de forma directa, pero sí hemos pensado tal vez en que el mundo estaría mejor sin nosotros, en que pues si mañana no despertáramos pues no estaría tan mal, en que pues ya vivimos lo que haya que vivir.
Y la pobreza espiritual, este vacío, este sinsentido, esta angustia también está presente ahí. Y a veces, hermanos, se nos olvida que la primera comunidad no es nuestra parroquia, nuestro territorio, sino es nuestra familia. ¿Cómo trato a la pobreza de mis familiares? Ante tal vez la vida que, como en su momento Santa Mónica también pudo ver de San Agustín, ¿tú qué haces para con esa vida? ¿Lo señalas, te quejas, lo regañas u oras por ese hermano, hermana, hijo, hija, esposo o esposa? ¿Cómo tratamos la pobreza de nuestros hermanos? Será un primer punto a reflexionar que más adelante para terminar voy a retomar. Segundo punto, ¿cómo podemos hacer que la predicación sea más encarnada y menos teórica? Un encuentro vivo con Jesús. Ninguno de los que estamos en el servicio, o al menos eso espero, estamos por información que nos contaron, sino por un encuentro que experimentamos. La evangelización nace de un encuentro con Jesús, de la forma que sea. Bendito Dios, puede ser en renovación, pero también se puede dar en cualquier otro método. No somos exclusivos y para gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer que la predicación sea más encarnada y menos teórica? Algo que nos comentaban en un retiro de servidores que tuvimos la oportunidad de asistir en febrero en Cuautitlán, el hermano nos decía, no hagan seminarios de vida en el Espíritu, no hagan retiros carismáticos si lo que les prometen en ese retiro no lo van a encontrar en su comunidad. Si lo que les prometen en el retiro es el amor de Dios y que Jesús es solución y que el pecado puede ser borrado por gracia y gloria de Dios y en la comunidad encontramos chismes, divisiones, señalamos el pecado del hermano y no tenemos caridad para con él, ¿para qué le predicas el carisma, hermano? Si no se van a encontrar en tu comunidad con aquello que en ese primer encuentro les predicas, mejor no lo hagas, porque podemos hacer más daño. Primero, preocúpate por reencontrarte con Jesús, porque como empezamos, la conversión es un proceso continuo de toda la vida. No es que ya sepamos y ya estemos exentos, hasta el Papa tiene una conversión continua. No me imagino los pobres problemas que ha de tener nuestro Santo Padre actualmente con el mundo que se le avecina. Claro que se angustia, claro que se estresa, claro que se entristece. Y en esa conversión continua tiene que volver el rostro, el Papa tiene que volver el rostro a Jesús. ¿Cuánto más cada uno de nosotros, hermanos? Volver a ese primer encuentro, para que ahora sí, con esta conversión constante y consciente, podamos ir a predicar realmente lo que vivimos, ya no solamente como periodistas, sino como testigos, en congruencia. Hay algo que, a propósito de la doctrina de la justicia social de San Juan Crisóstomo, les voy a compartir para cerrar esta reflexión. Escuchaba hace un tiempo una idea muy interesante, que es basada precisamente en el apartado de la carta a los romanos. Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Reconocer que en cada uno de nosotros y los hermanos está la presencia viva y real de Jesús. Y este obispo comentaba en el video, si yo no soy capaz, símbolos, signo de exclamación. alguien está ahí con... Mari, por favor, puedes apagar tu micrófono. Muchas gracias. Ay, me voy a regresar. Retomando. Esta reflexión es la que daba precisamente de los romanos. Si yo no soy capaz de reconocer a Jesús en el pobre, en el necesitado y en el hambriento, mucho menos voy a ser capaz de reconocerlo en el altar. Si yo no soy capaz de reconocer a Jesús en el pobre, en el necesitado o en el hambriento, mucho menos voy a ser capaz de reconocer a Jesús en el altar. Porque como comentaba San Juan Crisóstomo, a veces rebustecemos el altar de adornos mientras que Cristo muere pobre en el hambriento. Y voy a terminar esta reflexión con esto, y es una noticia que tal vez para algunos de los
que estamos aquí estemos un poco desconectados, pero que quise traer a propósito de. Hace unos días surgió una noticia que un muchachito de unos 19 años en una escuela de la UNAM en Ciudad de México llamada CCH Oriente asesinó a un compañero, lo apuñaló. Y algunas de las noticias postearon algunas ideas que él había escrito en sus redes sociales y esta es una de ellas. Para los que puedan estar leyendo esto, yo les pregunto, ¿por qué no reconocemos la pobreza de jóvenes como él y de muchos otros en el mundo? Porque para llevar un acto de este tipo el vacío debió ser muy grande. Y puede ser muy fácil culpar solamente a un individuo, cuando todos como sociedad somos cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. En este contexto, ¿cómo aprendemos a reconocer la pobreza del hermano que a veces puede estar más cerca de lo que pensamos? Y que como está tan cerca, no podemos siquiera notarla en ocasiones. La primera comunidad, insisto hermanos, es nuestra familia. Nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestras parejas, esposos. Y termino con estas frases célebres de San Juan Crisóstomo. Si no estás ayudando por los pobres, no estás ayunando por Cristo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la mesa de Cristo está en el altar, pero también en la casa del pobre. Y la pobreza ya no nada más la podemos limitar a la pobreza económica, que es muy importante, pero que hoy en día experimentamos en nuestra sociedad más de un tipo de pobreza en el mundo. Con esto termino, y son tal vez preguntas de tarea que se llevará cada uno de ustedes. ¿En qué me identifico con la lucha de San Agustín entre el deseo de Dios y las ataduras? ¿Todavía le pido castidad a Dios, pero mejor mañana? ¿Todavía no me atrevo a decirle a Dios, yo no quiero, pero pues quiero querer? ¿Cómo podemos, como comunidad, vivir más la espiritualidad de San Juan Crisóstomo? Menos ritualismo y más justicia, más caridad, más amor, más acción en nuestro prójimo. Y por último, ¿qué pasos concretos podemos dar para evitar el estancamiento y las desmotivaciones en nuestro grupo? ¿Qué tanto nosotros experimentamos todavía como vivo, actualizado, diario, este mensaje de Dios me ama? Realmente Dios me ama. Y creerlo, y por consecuencia vivirlo, y en otra consecuencia compartirlo con toda la seguridad, porque a veces, hermanos, y yo el primero de ellos, soy de los que cuando toca evangelizar, a veces sí digo, hermano, Dios te ama. Ah, ya cumplí, ya me puedo ir, ya entregué mi volante, ya le di los informes del retiro, ya le di los informes del grupo, bueno, pues ya, que Dios haga su obra. Y me tiembla la voz y se me lengua la traba cuando le quiero decir las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Como comentaba hace unos momentos, tal vez el que algunos, porque no son todos, también hay de reconocer eso, algunos de nuestros grupos cada vez se reduzcan más o vivan menos el señorío de Jesús, tal vez también puede ser un instrumento de misericordia y de amor del Padre, que no nos permite dañar la fe de otros con nuestra propia pobreza y que nos invita antes bien a sanar nuestras pobrezas, a reencontrarnos en este proceso de conversión continuo con el amor, a sentirnos amados y acogidos por su misericordia y ahora sí vamos a hacer el retiro, ahora sí vamos a evangelizar, vamos a hacer pesca, ahora sí vamos a invitar a jóvenes al ministerio. Pero no pensemos que el caso va a ser contrario, que con más personas la gracia va a llegar y que nos va a transformar a todos. No funciona así, hermanos. Esta es la bibliografía básica de la cual me basé para esta sesión. Como saben, todos se los voy a compartir en las diapositivas al final para que no se preocupen por si alcanzan a apuntar o no. Y esta es la bibliografía complementaria que les sugiero si quieren profundizar un poquito más en algunos de los puntos que aquí se tocaron. ¿Vale? Voy a dejar de compartir y
vamos a dar inicio a un breve momento de testimonios o de preguntas o de comentarios. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, duda, comentario a la una? A las dos. Y a las 2:30. Ok, hermanos. Am, Ojalá. ay, perdón. Yo un comentario. Perdón, hermanos, que no prenda mi cámara. Estoy un poco indispuesta. Este, pero ha sido una semana muy pesada, para gloria de Dios, ¿verdad? Pero si acaso hacer vaya, un comentario muy puntual sobre algo que compartía Emanuel. En esta sesión, y yo creo que a lo largo de las sesiones, Emanuel me corregirá o no, pero fue algo que dijo desde el principio, ¿no? Nosotros al formar parte de nuestra Santa Iglesia, formamos también parte entonces de la familia de los santos. Y pues no conocemos a nuestra familia, y para eso es este bloque, para conocer nuestra familia, conocer a nuestros intercesores, conocer quienes meten las manos por nosotros. Y fíjense, hermanos, cómo en esta sesión, pues ya conocimos la intercesión, yo creo que de 4 santos maravillosos, a 2 como que Manuel los mencionó ahí, San Ambrosio, Santa Mónica, San Agustín, San Juan Crisóstomo. Oigan, hermanos, realmente creo que estas sesiones, como dijo al principio, conocer a los que van a meter las manos por nosotros, aquellos que ya se ensuciaron, aquellos que ya le echaron ganas, aquellos que ya llegaron a la meta, pero que no han descansado, sino que ahora su labor más importante y la labor que hacen por tanto amor es interceder por ustedes y por nosotros. Entonces, si acaso esa invitación es para que durante la semana, pues también aprendamos a hacer un poquito más de oración y pues también pedir más intercesión, porque yo veo que aquí hay muchos servidores, para gloria de Dios, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que da temas, para gloria de Dios. Aquí hay mucha gente que evangeliza y que busca evangelizar con su vida. Entonces, pues sigamos en este espacio de oración, sigamos pidiendo esa intercesión cada vez más puntual. Y pues muchas gracias, Emma, por tu tema y por ayudarnos a conocer a los santos y sobre todo conocer pues a nuestra familia. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Bueno, pues muy bien, hermanos. Antes de terminar y hacer la oración final, sí me gustaría darles un pequeño anuncio, que es, digamos, algo más de logística. A partir de la próxima semana en adelante vamos a estar cambiando los días en los cuales tenemos nuestra formación, porque para gloria de Dios, pues yo sigo formándome en cuanto a mi profesión y me aceptaron en una especialidad que pues tenía un proceso pues un poquito largo y pues va a ser los viernes, pero termino más o menos como a las 7:30 y no me va a dar tiempo de llegar. Entonces, para no quedarles mal, vamos a seguir con nuestras formaciones los días jueves a las 8 p.m. Jueves 8 p.m. También aprovechando que jueves eucarístico, ya vendremos todos de estar un tiempo con el amado. Espero que los que tengan oportunidad de tomar la Santa Misa, comulgar y aprovechar de la mejor forma nuestras formaciones. Entonces, a partir de la próxima semana, vamos a continuar con nuestras formaciones los días jueves a las 8 de la noche, 8 p.m. Y la próxima semana, dándoles un adelanto, vamos a ver ahora lo que conocemos como la espiritualidad de los padres del desierto, el llamado martirio blanco, que es cómo nació la vida de los monjes, el monacato, cómo esto se fue suscitando, ante qué necesidades, y vamos a ver algunas imágenes importantes ahí. Entonces, por favor, les pido que eh, puedan conectarse los días jueves a las 8 p.m. y los que conozcan también,
puedan hacerles extensivo este mensaje. Igual vamos a poner un mensajito ahí en el grupo para que todos lo tengamos presente. Y las que más bien aún no se han inscrito a Amadas, por favor, mañana nos vemos, todavía pueden llegar, todas somos acogidas en el corazón de Dios. Y las que ya se inscribieron, pues mañana vamos a estar también ahí compartiendo todas las maravillas de nuestro Padre. Por favor, no olviden más bien que mañana tenemos nuestro encuentro de Amadas. Y los y las que no puedan participar, les encargamos también muchísima su oración para que este encuentro dé abundante fruto en la vida de todos los que participemos en él. ¿Vale? Ahora sí, dicho esto, y si no hay otra pregunta, le voy a pedir a Angie que, así como empezó, nos ayude a hacer la oración final. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tema, te damos gracias por estos nuevos santos por estos santos que ahora conocemos y que ahora podemos empezar a llamar nuestros amigos. Te damos las gracias por toda la vida de los hermanos que se juntaron, por todos nosotros que seguimos caminando. Te pedimos que nos des la fortaleza de poder seguir en nuestra batalla, de seguir en nuestra lucha espiritual, en nuestra lucha contra el mundo, contra nuestra propia carne y contra a veces nosotros mismos, para poder siempre darte la gloria y la gracia a ti, para poder morir cada día un poquito más a nosotros, para poder ser más como tú, ser más reflejo de ti en cada una de las esferas de nuestra vida. Te queremos pedir por nuestras familias, te queremos pedir por nuestras amistades y te queremos pedir por nuestra diócesis, por Tlalnepantla, por nuestros hermanos, por nuestros hermanos de comunidad y por todas las personas de este mundo. Además, aprovechando que se viene el tema, te queremos pedir por toda la juventud y por todas las personas que están luchando batallas muy intensas con ideologías y con corrientes que nos mueven de ti, que nos alejan de ti, que nos hacen perder a muchas de las personas la vista, lo más importante, la meta que eres tú y que es nuestra santidad. Te queremos dar las gracias porque nos has permitido llenarnos un poco más de ti en este día. Te queremos dar gracias porque tú siempre eres bueno, Señor. Y todo esto te queremos pedir que nos cuides en lo que resta de esta semana, en este fin de semana, y que nos des cada día un poquito más de paz para seguir contigo. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos estamos viendo la próxima semana, el día jueves a las 8 de la noche. Que tengan un merecido descanso y a las hermanitas, mañana nos vemos en el retiro de Amadas. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Buenas bye, noches igual. a todos. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Buenas Bye. noches. Bye. Buenas noches. Vamos a ver qué está hablando.